Hola, bienvenido a otro episodio del Beto Podcast. Hoy tengo un invitado de lujo, un experto sobre los temas que se están discutiendo, el tema que se está discutiendo en Puerto Rico, el tema del agua. Tengo aquí conmigo el ingeniero civil Steven Donato. ¿Cómo estás, ingeniero? Saludos, Beto, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien. Gracias por venir, ¿verdad? Fue ayer que te dije y pudiste llegar, eso que te lo agradezco. Gracias por la invitación. Como te lo di, ¿verdad? Como todo el mundo sabe, se está discutiendo, ¿verdad? El agua ahora. Ya la energía parece que se fue de vacaciones. El tema de energía, y ahora estamos con el agua. Porque ha habido algunos incidentes que han provocado que haya ciudadanos que no tengan servicios de agua en sus casas por semanas ya. Se ha visto en distintas áreas. Yo lo que quisiera es entender cómo es que funciona el sistema de acueductos modernos, qué fue lo que sucedió que está interrumpiendo estos servicios y qué es lo que podemos esperar, cómo se arregla esto, qué es lo que está sucediendo desde de una perspectiva técnica. Bueno, para empezar, nosotros los ingenieros civiles, pues, no, como te digo, no me considero un experto, pero si no, los ingenieros civiles tomamos cursos que son relacionados a este tema y otros, como los recursos de agua, tratamiento de aguas usadas, la transportación, suelos, construcción de viviendas. Entonces, los sistemas de acueductos, por darte un ejemplo, el sistema de acueducto de Puerto Rico en comparación con otras regiones, es un sistema bastante complicado. No es un sistema fácil, es una utilidad bastante complicada. Y Acueducto tiene sobre 1.250.000 clientes. ¿Qué lo hace complicado en comparación a las otras? Pues mira, nosotros en Puerto Rico tenemos muchas plantas, inclusive varias plantas en el caso de agua potable. Uno por su geografía, la forma que está Puerto Rico, y lo otro es una sola planta muchas veces no brinda agua a una zona. Vamos a poner la zona metro, que está compuesta por varios municipios, San Juan, Guaynabo, Carolina, Trujillo Alto, Cataño. No necesariamente tú tienes una toma, una planta y un tubo que le lleva a todo el mundo. Tienes varios sistemas, tienes varios tanques de agua tratada de reserva, tienes varias estaciones de bombeo, tienes muchas válvulas alrededor de toda la región metro. Y eso es distinto, en los otros lugares no tiende a ser así. En otros lugares es más sencillo, cuando tú tienes lugares que son un plato, que son una planicie, que van a poner una ciudad rectangular, una ciudad cuadrada, tú tienes una toma, una planta y distribuye. O sea que la geografía en este caso nos complica el diseño de la infraestructura que necesitamos. Sí, tienes muchos tubos pasando de distintas utilidades, no solamente de acueducto, pasando uno entrelazando por arriba, por abajo del otro. Tiene la tubería de potable y la sanitaria son tuberías aparte. No es lo mismo. Las aguas usadas y la agua potable, tienen plantas separadas, tienen tuberías separadas, tanques separados, estaciones de bombeo separados. Y todo eso súmale a las utilidades de comunicaciones, de energía eléctrica y otras cuestiones. Es como una telaraña de utilidades, especialmente en el área metro, para poder superar. Pero tú entiendes que, ¿verdad? Y no, desviarnos un segundito por esa línea. ¿Tú entiendes que es porque, por ejemplo, en la energía eléctrica, ¿verdad? Que hemos tenido episodios sobre eso también, se habla mucho de que pues se diseñó para otras realidades, otras tecnologías, otras cosas, ¿verdad? En su momento cuando se diseñó, y hoy en día está operando bajo un diseño que no es óptimo para lo que quisiéramos y necesitaríamos hoy, ¿verdad? Sin juzgar por qué sí o por qué no, no voy a entrar en eso. ¿En agua sucede lo mismo? ¿O si se fuese a rediseñar, digamos, un papel en blanco, ¿la haríamos distinto, el diseño? En mi opinión, yo diría que hay varias situaciones. Uno es como, pues, el crecimiento que hubo en el desarrollo del país. Adicional a eso, pues, los cambios que han habido también. Quizás tú podrías tener unos pozos de agua u otro tipo de lugar donde tú extraes agua que ya no te suple el agua o el agua se te contaminó, así sea por razones que tú no controlas, como puede ser por agua de mar. Tú puedes tener pozos cerca de la costa que tú antes extraías agua para suplir una comunidad, ese pozo o te colapsó, ese pozo se contaminó con agua de mar u otras cosas, pues ya tú no tienes disponible ese recurso. Qué curioso, ¿verdad? Tienes que porque moverte. El del agua es distinto al de energía. El de energía, por ejemplo, obviamente los cambios geográficos y del ambiente afectan, pero no afectan de la misma manera como el del agua. El del agua tú estás jugando con un recurso natural ahí, ¿verdad? A veces tienes más, a veces tienes menos. Que está cambiando, o sea que tú...
el clima está cambiando o la realidad geográfica está cambiando, pero tu infraestructura no cambia tan rápido, no puede hacer los mismos cambios. ¿Cómo tú lo adaptas a todo eso? Se ha hablado mucho de los embalses, la sedimentación de los embalses, lo hemos escuchado. Ajá, sí. Pues la capacidad que tú puedas tener de almacenaje ahí, pues ya no es la misma. O sea, hay varias razones, pero la Autoridad de Acueducto y Alcantarillado, como te mencionaba, esto tiene 112 plantas de tratamiento de agua potable, 50 plantas, alrededor de 50 plantas de tratamiento de aguas usadas, 8 represas, 250 pozos más o menos, y tienen más de 20,000 millas de tubería. O sea, es un sistema súper... Tiene demasiadas... ¿Cuántas represas me dijiste que tiene? 8 represas, alrededor de 8 represas. Si quieres, explícanos. Tú me dijiste, me buscaste un diagrama que creo que la gente es bueno que lo vea para que entonces, según entienda el diagrama, nos explique dónde es que se rompió y qué es lo que estaba sucediendo. Pues mira, básicamente así rapidito buscamos un diagrama que fuera fácil de entender para cualquier persona que no tenga un conocimiento técnico. Tú tienes una reserva de agua, tienes un lugar donde tú retienes el agua. Como igual te mencioné ahorita, puedes extraer de pozos y otras cosas, pero vamos a hablar de lo que estaba pasando según la misma información que la Autoridad de Acueducto y Alcantarillado circuló en sus redes. Ellos tienen una reserva que es lo que todo el mundo conoce como Carraízo. En ese lugar hay unas bombas, hay unas tuberías que recogen el agua y esas tuberías en algunas reservas hay un tubo que lleva agua desde esa reserva hacia la planta donde se va a tratar el agua para que sea potable. En otros casos, que es el caso de Carraízo, hacia la planta de Sergio Cueva, que está en Trujillo Alto, hay 2 tubos. Hay uno de esos tubos que es mayor que el otro, este es de 54 pulgadas. En el camino, en el tramo desde la represa hasta donde está la planta, según informa la autoridad, un contratista haciendo unos trabajos de otra índole. Como te mencioné, hay tubos que pasan por encima, por abajo, por el lado. Se estaba haciendo una reparación en la zona y durante la reparación tocó el tubo de 54 pulgadas. Esa tubería, esas están a una alta presión, son tuberías grandes. Cualquier golpecito que tú le des ahí, porque son tuberías delicada. En este caso es una tubería pues de hormigón reforzado con acero. Eso está pasando por debajo de la carretera y de la ciudad. Cuando tú vas a hacer ciertos trabajos, se marcan donde hay utilidades. Hay unos servicios aquí que se dan, que tú consultas a las compañías de utilidades o centros de excavaciones y esas cosas para que ellos te identifiquen dónde están ciertas cosas. Igual te puedes encontrar una línea de fibra óptica de Claro. Claro, sí, entiendo. Liberty, lo que sea. Pero entonces se rompió. Alguien hizo un trabajo. Estaba haciendo un trabajo y rompió. ¿Qué pasa? He escuchado que pasa. Yo también he estado en el mundo de telecomunicaciones y se han hecho trabajos de telecomunicaciones y terminas rompiendo un tubo de acueducto o viceversa. Acueducto rompe una fibra óptica, lo que sea. Esto pasa, desafortunadamente, más común por lo que usted menciona, de que está todo bastante entrelazado. Pero entonces fue el tubo que va desde la represa a la planta. No ha llegado a la planta. No, es de camino a la planta y esta planta, peculiarmente, igual que si no me equivoco, la planta de los filtros en Guaynabo, tienen dos tubos de distinto diámetro. Uno de esos tubos, al romperse, tú tienes que apagar el sistema para poder hacer las reparaciones. Cuando tú apagas el sistema para poder hacer las reparaciones, tú tienes una cantidad de agua que ya tú trataste para hacer potable. Le eliminas todos estos elementos patógenos que pueden ser nocivos a la salud del humano y la mascota. Y esa agua, como ya tú deteniste la llegada de agua, el agua que ya tú tienes en los tanques, en la planta, en las tuberías, el pueblo, la gente empieza a consumirla, como cuando se te va el agua de tu casa y tú tienes una cisterna en el techo y no la estás llenando. Pues tú estás consumiendo. Si no te llega el agua dentro de un periodo de tiempo, se te vacía la cisterna, pues se vacían los tubos, las líneas. Luego que tú terminas las reparaciones, que son reparaciones que aunque son de emergencia, son complejas, tú no puedes hacer una reparación ahora y ya prender la bomba de nuevo. Tienes que esperar que ese hormigón frague, adquiera cierta resistencia para tú poder volver a servir. Acuérdate que son líneas que están en una alta presión, porque son líneas que están con bombeo, con agua que está a mucha presión. Entonces, cuando ya realmente ya tú haces la reparación y envías agua a tus abonados, el sistema tiene que compensarse porque perdió agua. Se vaciaron los tanques de distribución, se vaciaron las líneas.
Muchas veces... Eso se rompió y estaba botando agua ahí a todo. Botando agua, tú tienes que apagar acá, hacer la reparación, el sistema acá, allá, se empieza a vaciar, la gente sigue consumiendo. Porque la planta mantiene como una reserva por si hay interrupciones, tener algo que es poder seguir despachando por un tiempo. La planta de por sí, cuando llena, tiene sus tanques donde ellos tratan sus aguas y desde ahí distribuyen. Claro. Desde ahí se le eliminan todos estos metales pesados o material flotante que pueda tener. Pero me imagino que el diseño de la planta, la capacidad tanto del tubo como de la planta, que es lo que es, ¿verdad? Es mi entrada de agua. Uh-huh. Y yo la proceso y eso la voy a pasar para adelante. Sí. Ese diseño está calculado a base de una cantidad de demanda, de cuánto yo tengo que estar enviando según las personas que están conectadas a esta planta. La pregunta es si ese diseño contempla que puede haber periodos de tiempo con interrupciones o que tenemos que tener un poquito de más que no estamos recibiendo, pero podemos seguir enviando. Bueno, en el transcurso, luego que sale el agua de la planta, hay tanques que le llaman twist, que acumulan, water, que son cisternas del pueblo, si le quieres llamar. Entonces, desde ahí, muchos de ellos distribuyen por gravedad, otros por bombeo. Okay. Y ya desde ahí, pero como quieran, estás dejando de entrar. Sí, no lo entiendo. Todo lo eso que dura entra, por un... Tiene que lo que entra, más las pérdidas durante el transcurso. Hay pérdidas por tubería, hay pérdidas por válvulas y tratamientos. Pero vamos a ponerlo así en teoría. El agua que entra es la que tiene que salir. Claro. Si tú le cortas la entrada, la salida te disminuye, lo que te queda en sistema se te empieza a consumir. Es tu inventario. Entonces, no está llegando inventario nuevo. ¿Qué pasa? Tú tienes una situación parecida, según comunica la Autoridad de Acueductos y Alcantarillado, en Guaynabo. En Guaynabo pasó lo mismo. Un contratista, ellos indican que pudiera ser un contratista rentado, pagado, contratado por el municipio de Guaynabo. La autoridad indica que están investigando porque ocurrió lo mismo. Hubo unos trabajos en el municipio y también tocaron una tubería y hubo un daño en una tubería que le suple a la planta de los filtros. Lo que antes de la planta también. Ajá. So, que tienes ya dos lugares que te pasó lo mismo. Luego, cuando estamos hablando de la toma de aguas crudas de la planta de Enrique Ortega que se encuentra en Toa Alta, esa planta se suple de la represa de La Plata, allá entre Bayamón y Naranjito. Ok. Pues según la información que nos da la Autoridad de Acueductos y Alcantarillado, ahí hubo que hacer una reparación en una de las bombas en la toma. Ahí tienes la bomba que te toma el agua y te la envía para la planta. Una de esas bombas también sufrió un daño y tuvieron que hacer una reparación de emergencia. Bomba en la represa. En la represa. O sea, ya tiene 3 plantas importantes en la zona norte y metro que tienen problemas en la toma del agua que tiene que llegar a la planta para poder tratar. O sea, que no es la tubería que va a nuestras casas, no es la distribución, es la de antes. Yo imagino que son grandes, son tuberías grandes. Sí, esos son tubos de 50 y pico, 40 y pico pulgadas que llegan a esa planta y se tratan. Porque se puede, para volver, ponchate aquí, producción, un momento el diagrama. Tengo la reserva. Estas son, imagino que las bombas o algo así, que la están cogiendo y la están tirando para acá. La entrada, sí. Pero que tienen sus bombas. Sí. No lo incluye la bomba, pero pensemos que estén por aquí tirándola para acá. Sí. En La Plata se dañó una de las bombas. So que el agua no puede ir para allá. Correcto. En el caso que estamos mostrando, dependiendo de la altura del embalse, tú puedes distribuir por gravedad. Si te fijas, claro, la planta puede estar. Pero en casos que tú no tengas esa elevación, que necesitas energía. Okay. Y necesitas bombear. Perfecto. Entonces, en las otras dos, este tubo que está aquí, que va desde la reserva hasta la planta, fue el que uno de los cantos, una de las porciones se rompió. Eso nos indica a la autoridad de acueducto que pasó en Guaynabo y pasó acá en Carraízo. O sea, tienes que detener la llegada de agua a la planta. Y sospecho, obviamente por lógica, me estás diciendo que casi siempre son 2 tubos lo que va de la reserva a las plantas. ¿Tienes uno o tienes 2? En el caso de Guaynabo y en el caso de la planta de Trujillo Alto, tienes 2 tubos llegando. 2 tubos. Pero después de la planta, esa misma cantidad que agua, que al final de agua que llegó, que es lo mismo que se va a distribuir para adelante, pues se distribuye en un montón de otros más tubos. Sí, y empiezan a bajar el diámetro. Eso es lo que te iba a decir. Empiezan a bajar o sea, que sospecho que estos 2 tubos son tubos bien amplios, son grandes, por usar una palabra. O sea, que se rompe uno de esos y eso bota, ¿sabes? Es algo es grande. Sí,
sí. Es complicado. ¿Cómo se repara entonces esto? Bueno, hay unos kits que se utilizan para repararlos, pero por lo que vimos en las imágenes del caso de Carraízo que estuvimos mirando, sí, lo que se puede ver cuando en fotos que producción, si puedes ponchar esta. En fotos que salieron más adelante en la prensa, yo pude notar pues que ellos lo que hicieron fue buscaron dónde fue la rotura, removieron el área de donde hubo el daño, se llegó hasta el acero de refuerzo, se virtió hormigón, básicamente se hizo un parcho y luego de que tú haces ese parcho, viertes hormigón de una alta resistencia. Haces como un bloque encima de ese parchito. Vamos a ponerle, pones una curita y encima le tiras un bloque de hormigón que te va a ayudar a sellar eso. Te hace como un encajonado ahí. Y además el peso del concreto también te ayuda a que pues ese parchito que tú hiciste no te salga. Hay distintas maneras. Aquí hay compañías especialistas que se dedican a hacer esos trabajos muy bien. Son compañías bien competentes y de mucha experiencia. Pero en el caso de este, pues, utilizaron también, pues, lo más rápido que puedes hacer, que es lo que... ¿Cuánto se debe tardar un trabajo de esto desde que yo empiezo a hacerlo hasta terminarlo? Bueno, de esta magnitud. En el caso de este, yo entiendo que lo que salió por los comunicados eran unas de 24 a 48 horas desde que empiezas a trabajarlo y no puedes empezar hasta que el concreto no frague bien y adquiera cierta resistencia, no puedes volver a abrir. Yo entiendo que de 24 a 48 horas fue lo que comunicaron, lo que comunicó la oficina de prensa de la autoridad. No me consta porque no estuve allí. No, claro, pero pues, la experiencia, en teoría, en 2-3 días, vamos a ponerle un día más, en 3 días, desde que empieza y termina el trabajo. Sí. Obviamente hay que ver qué pasa en lo que llegas allí, y los materiales y el equipo. Sí. Y te movilizas, haces un assessment, buscas los materiales, empiezas a trabajar, esperas que sea hormigón frague, que hacer resistencia. ¿Es fácil identificar dónde estaba el problema? Digo, en este caso sí, porque el contratista le dio un cantazo. Imagino, no sé si has escuchado en lo que se ha comunicado en la prensa, si el contratista dijo, mira, aquí fui yo, o tuvo que la autoridad hacer una investigación de dónde es que fue el problema. La autoridad al principio mencionó que estaban investigando cuál era el problema. Yo asumiría, como tú bien dices, el contratista tan pronto tocó el tubo, pues alzó la mano, llamó y notificó a alguien. Porque eso debe botar agua como... O sea, tú sabes que rompiste un tubo porque... Seguro, sí. Sí. Entonces, pues, actualmente las tuberías de acueducto y otras utilidades sufren también pérdidas que tú nunca encuentras porque están escondidas. Muchas de estas tuberías van campo traviesa. Campo traviesa significa un monte que nadie entra. Ajá. En el norte tú tienes inclusive áreas que tienes el calzo, que tienes todas estas sistemas de cuevas en el norte, las has visto, las ves a veces de la autopista. Si tú tienes una tubería que pasa por un lugar que tiene algún sumidero o algo, tú puedes tener pérdidas de agua y no te das cuenta. Sí puedes, yo diría, monitorear tu salida y tu entrada y decir, bueno, si yo estoy recogiendo tanto y a tal punto me está llegando tanto, pues estoy teniendo una pérdida en el medio, en algún lado. Pero ¿cómo yo estoy enviando 100 y estoy facturando 60. O no, estoy tratando X cantidad de galones de agua. Ajá. Tratándola hoy para enviarla del punto A al punto B. Cuando monitoreo el punto B, no me llega a esa no es lo mismo, cantidad. Pues yo tengo una pérdida del medio, pero son millas de tubería. Y ese es el famoso por ciento que se escucha, que creo que a Jay Fonseca se pasa hablando, lo de que se pierde el 60% o algo, cosas como esa. Pero eso es lo que te refieres. Hay mucha pérdida por eso, hay hurto de agua, o a veces hay pérdidas de agua en tuberías que simplemente, pues en lo que la reparan, o asignan una brigada o asignan un contratista privado, pueden pasar días y eso está botando agua tratada. Y también quería mencionarte que también se habló de los problemas de la montaña, específicamente la autoridad habló de un problema en Corozal. Entonces, ellos comunican que la planta de Corozal tiene una reparación en la toma de aguas crudas para mejorar la planta. Los sistemas de la montaña, todos los sistemas, pero especialmente los de la montaña, esa toma de aguas crudas cuando llueve mucho, cuando baja mucho sedimento, bajan particulados suspendidos en el agua, como arena, gravilla, pedazos de bambú. Cuando llueve mucho, esas tomas o se apagan solas para protegerse, porque lo que está bajando no es limpio. No es bueno,
o tú las apagas para proteger el sistema, o muchas veces se dañan, o sea, entra y las dañan. Aparentemente se están haciendo unas mejoras en Corozal para poder atender esos eventos de lluvia y que la planta sea más resiliente, para que cuando hayan esos eventos de lluvia no necesariamente tengas que apagar la planta. Porque hoy en día, si llueve mucho, esas plantas las terminan apagando por un periodo de tiempo. Y las tienes que proteger. Tú no quieres que se te dañen los equipos, pues mejor las protege. Wow. Pero ¿qué pasa? Ellos están haciendo unos trabajos y tienen una toma temporera. En lo que hacen esas mejoras, tienen una toma temporera que no está diseñada con la misma capacidad de manejar lo que es la toma permanente. Esa toma temporera, la bomba, indica la autoridad de acueducto, sufrió un daño también en Corozal. O sea, ahora tienes otra planta con otro daño en la toma. Ya vamos por 4. Pero te pregunto, esto es el pan de cada día en el sentido de que, mano, yo imagino que pues, empresas que tienen tanta red de infraestructura, pues sí, mucho del trabajo es estar arreglándola y manteniéndola y haciendo prevención y todo esto. O estas cosas que están sucediendo son un unicornio, esto nunca debe pasar, o deberíamos tener más redundancia. Mi opinión. ¿Cómo uno piensa esto? Mi opinión, esto siempre ha funcionado así. Ahora hay más redes, ahora hay más acceso a la información. La gente está más conectada. Bueno, pero son un par de semanas. Ya, porque si se va 3 días, pues lo entiendo, ¿no? Pero el hecho de que la reparación, en teoría, supone que sean 3 días, pero hay familias que llevan semanas sin agua, pues es como, pues, o pasó algo que nunca debe haber pasado, o la gestión no se manejó bien. Para hablar sincero, estamos en un país que, pues, en cuestión de infraestructura va en decadencia en todas las agencias. Aquí se construyó, se hizo un país, vamos a ponerlo así, bien grande. Nosotros vivimos en el Caribe. Yo me considero que vivimos en una gran isla. Yo he vivido en Islas Vírgenes, yo he trabajado en distintos lugares. Y yo te digo, esto es un buen país. Lo que pasa es que si tú no le das mantenimiento constante, por distintas razones, no tienes el dinero, la quiebra, la Junta de Supervisión Fiscal quizás te controla el presupuesto que tú vas a invertir en tu infraestructura, no tienes los mismos recaudos, mal manejas una agencia, y no estoy hablando de esta agencia en específico, pues el dinero para el mantenimiento preventivo es poco o cada vez es menos, pero el mantenimiento preventivo y el mantenimiento rutinario es necesario en todas las infraestructuras. Aquí, yo, en mi opinión, yo dejaría de estar haciendo infraestructura nueva, porque la que ya tenemos no la podemos mantener bien. ¿Para qué vas a hacer más? O sea, si tú tienes en tu casa una casa de 5 cuartos y la pintura está fea, no la limpia, se te dañaron los abanicos de techo y mañana tú quieres hacerle 3 cuartos más y 2 baños más a la casa, no puedes con la que tienes, con el mantenimiento preventivo y rutinario y el mantenimiento regular. Sí. Te vas a poner a hacer infraestructura nueva. Yo creo que aquí hay un issue en todo Puerto Rico, en las distintas agencias, de que hay que invertir más en lo que ya tenemos. Y ¿cuán viejos son estos tubos? Y eso es una métrica que se utiliza en la industria. Estos tubos están hechos para durar no sé cuánto tiempo. Todo lo que toda inversión, si se planificó bien. Cuando tú haces una inversión, así sea de puentes, vamos a ponerlo así. Ajá. Tú dices, yo voy a hacer este diseño y tú más o menos estableces que esta estructura va a tener una vida útil de 50 años, 60 años. Inclusive, si tú haces una reparación a algo, tú dices, yo voy a hacer una reparación, el diseño me cuesta $200,000, la construcción son $350,000 o $400,000, pero me va a extender la vida útil de esta infraestructura, de este activo, 15 años, 20 años. Y tú dices, a mí me gustaría extenderlo 30. Ah, bueno, pues el diseño cambia. Tengo que hacer este diseño, la construcción te sale en tanto y tú haces un análisis y tú dices, invierto $500,000 hoy y le extiendo 15 años o invierto $750,000 pero me lo extiende 25 años. Y tú, como el que administras los presupuestos, dices, pues mira, ¿sabes qué? Vamos a hacer sacrificio y vamos a extenderle. Pero te consta lo que has escuchado de la autoridad, ¿no? Yo sé que, ¿verdad? Mucho estamos hablando de lo que escuchamos y de su experiencia, ¿verdad? No hay que cogerlo en piedra ni nada para que la audiencia también sepa, ¿verdad?
estos tubos están, o sea, nos pasa lo mismo que pasa en la energía eléctrica, de que estamos teniendo infraestructura que ya casi está obsoleta. Y no es porque no se haya mantenido, quizás no se mantuvo bien, pero más allá que eso también. O sea, yo puedo tener un carro del 1950 y lo puedo mantener, aceite y filtro, hacerlo todo, pero llega un punto que ya tengo que cambiar el carro. Eso pasa también en acueductos y alcantarillado con estas tuberías y estas bombas y todo. Eso pasa en toda infraestructura. Tienes que darle mantenimiento. ¿Qué pasa? Pero están viejas las que tenemos. Aquí hay obra nueva. Hay unas que sí, unas que no. Aquí de todo. De todo. Aquí hay Están plantas, mezclados. aquí hay plantas recientes. Aquí hay estaciones de bombeo nuevas. Hay viejas. Hay de todo. Tú tienes que estar renovándola y dándole mantenimiento. Ahora, ya cuando tú estás hablando de un tubo de 54 pulgadas que va desde Carraízo, un montón de millas hacia casi la 65 Infantería, vamos a ponerlo así, allá en Trujillo Alto, donde está la planta, ya ahí pues no es tan fácil tú decir, pues vamos a sacar el tubo y vamos a montarlo nuevo porque ya tiene 40 años. Oye, tienes que buscarte un montón de millones de pesos. ¿Cuándo se hizo ese tubo? Pues mira, el dato no lo tengo, pero yo te diría que lo que habría que buscar es cuándo se construyó la represa de Carraízo. Eso tú lo buscas y yo diría que debes ponerte en ese rango, en ese periodo de Puerto Rico, porque en 1954. Pues yo asumiría que ese tubo se instaló, se construyó la represa y se instaló el tubo. Entonces me dice, no es un tubo, son muchos tubos que se... No, pero que son cantitos, no se ve como una unidad completa. Sí, no, son pedazos de tubo que tú vas montando, vas construyendo. ¿Sabes cuántos pies de largo son para eso? Esos grosores. En ese caso no, porque es una infraestructura de los... Como buscaste ahí los 50, o sea que tendría que ir a los libros de historia. Pero hay distintos materiales. Se usa, vamos a ponerlo, se usan metales, se usan concreto reforzado, hormigón, lo que la gente dice cemento. Pero realmente cemento es el polvo, el hormigón es la mezcla que tiene arena, piedra, agua y el polvo de cemento. Tienes PVC, tú tienes distintos tipos, por lo menos 3 tipos de materiales de tuberías que tú puedes hacer tuberías así sea de gravedad, y también utilizas otro tipo de tubería para agua que es por bombeo, porque necesitan ciertas conexiones y cierta resistencia. Y pregunto lo del largo porque yo imagino que tú pudieses... Me imagino que en todo ese tubo, si volvemos aquí a esto, en todo ese tubo hay áreas donde los tubos están recibiendo más presión que otras, o donde hay porciones de todo esto que quizás son más frágiles o más propensas a que se dañen, que si no es un tubo largo y son cantitos, pues tú puedes ir reemplazando. O sea, que quizás hizo en el 54 el todo, pero en el camino yo fui reemplazando este cantito y este cantito. Igual tienes que apagar la sí, igual lo abajo tienes que hacer, y pero de manera preventiva lo puedes hacer para evitar que haya entonces unos daños de manera de emergencia. Es un poco complicado porque... sí, es complicado. Para ir cerrando, que ya estamos aquí cerca del tiempo, ¿qué se puede hacer para prevenir estas cosas? Ya sé que hablamos bastante de la inversión en la infraestructura, de hacer el mantenimiento preventivo. ¿Hay algo del diseño? Porque lo que escucho es que esto casi fue un accidente, pero son accidentes que suceden porque está todo entrelazado. ¿Eso se pudiese cambiar para que no esté entrelazado y evitar estos accidentes? Pues mira, es que existen los métodos. La autoridad, especialmente cuando tú vas a hacer proyectos grandes, tú tienes que hacer consultas con las compañías de utilidad. Cuando son proyectos menores y son de emergencia, pues quizás puedas fallar en hacer esas consultas, porque durante esas consultas ellos te deben decir, hey, tienes esto aquí, ten cuidado aquí. Si vas a hacer esto, repara así, repara así. Ellos te dan una guía. Ya cuando son proyectos cortos como los que hemos visto, se hacen unas consultas entonces con centros de excavaciones y otros para que te marquen y te indiquen, ten cuidado aquí. Aquí hay esto, aquí hay esto. Sí, es cuestión de tener cuidado. Las personas que estén trabajando, inclusive nosotros mismos a veces queremos hacer una remodelación en la casa al frente, en la acera, en la entrada, y quizás por ahí pasa un tubo de acueducto, tú no lo sabes. Es cuestión de que se hagan las consultas y se esté seguro. Hay equipos de medición que te indican por dónde pasa un tubo. Eso existe también. Yo no voy a tener ese equipo en mi casa, pero sí puedes entonces buscar
cuando haga la consulta, que alguien venga y mira, necesito hacer esto. Aquí a veces, y no fue el caso de Acueducto en este momento, pero aquí a veces se hacen proyectos sin hacer las debidas consultas y muchas veces hay tubos campo traviesa grandes, sea de sanitario, sea de potable, y otras utilidades que pasan por tu finca, por cerca de tu casa y tú no lo sabes. Así que es cuestión de hacer las consultas antes de hacer una excavación. Y en cuanto a lo de la recuperación del sistema de agua, pues obviamente ya el agua está llegando a las plantas, tan pronto se hacen las reparaciones, pero el sistema toma un tiempo en compensar. Ten en cuenta que si tú tienes un edificio de 18 pisos y ese edificio tiene una cisterna, pues ese edificio cuando se va el agua y esa cisterna, por darte un ejemplo, empieza a vaciarse y se vacía y llega el agua de nuevo, ¿qué va a hacer esa cisterna? Va a empezar a llenar todos esos edificios, todos esos hoteles que tienen cisterna, empiezan a llenar. Tú ahora mismo, si yo te doy agua de acueducto ahora mismo, tú consumes ahora mismo para bañarte por la mañana, lavarte la boca y si acaso prepararte un café, qué sé yo qué, y te vas. Consumiste ahí un par de galones. Pero cuando tú tienes una cisterna en tu casa, tú te fuiste para el trabajo, pero dejaste las 2 cisternas de 600 galones cada una llenando y el sistema cuando el sistema regresa, está todo el mundo alando, llenando. Sí, como que se vació y ahora va a haber un pico de demanda para llenar todas esas las reservas individuales de cada cisterna. Si tú tienes cisternas gigantes. ¿Cuánto se tarda desde que llega el agua a la planta de tratamiento y sale para distribuirla? Ese tratamiento, ¿cuánto se tarda? Ese tratamiento casi siempre es continuo. Hay unos periodos donde entra el agua cruda a la planta. Hay unas áreas que tienen que estar unos periodos tratando con químicos, sedimentando los sólidos suspendidos y todo eso. Y todo eso, dependiendo el volumen que tú vas a suplir, el volumen de agua que necesitas tratar para suplir a la comunidad que está conectada a ti, son unos cálculos y tienen unos periodos que ellos le llaman de tratamiento. Pero estamos hablando horas, días, semanas. Sí, horas. O sea, que eso no debe atrasar mucho. Prendo, se trata y el día después puedo estar enviando esa agua. Empiezas a tratar, tiene unas horas de contacto, se almacena, se aplican desinfectantes y entonces ya justamente en la salida de la planta se monitorean esa agua para ver su calidad, para hacer servida al próximo cliente. Muchas veces el próximo cliente está después del portón de la planta. Sí, el vecino. El primer vecino. Pruébala tú y dime cómo te fue. Pues en la misma planta, dentro de los portones de la planta, hay una pluma donde se monitorea constantemente la calidad de agua. Tú quieres un pH balanceado para que no te dañe los enseres en tu casa. Tú quieres un cloro balanceado. Tú no quieres una agua que salga con mucho cloro porque es nocivo para la salud. Tú necesitas tener unos parámetros que se establecen. Perfecto. ¿Algo más, ingeniero, que se nos quede? Que es importante resaltar. Básicamente, mi opinión, como te mencioné, yo entiendo que tenemos una gran isla, tenemos un gran país, tenemos una infraestructura que está ahí. Es simplemente darle mantenimiento todo el tiempo. Está haciendo yo lo digo, si quiero. Tenemos una infraestructura que hay que ponernos a llevarla a lo que hace falta para que esto eche para adelante. Hay algunas agencias que no se necesita obra nueva. Lo que necesitas es mantener la que tiene. No sé. Eso se lo dejo a mis compañeros. Yo estoy positivo. Me gusta mi isla. Digo, me gusta mi isla. Me gusta que no se me vaya la luz, el agua por tiempo. Por tiempos largos. Me gustaría que eso fuese la prioridad. Lo voy a decir de esa manera. Me gustaría que que venga alguien, algún político, lo que fuese, y digan, mi prioridad por 4 años, para básico, 4 años, es infraestructura. Mantenimiento en infraestructura. Vamos a ponerla al nivel que sea necesario. Lo que no hemos hecho lo vamos a hacer. Si hay que invertir en cosas nuevas, vamos a hacerlo. Tanto en acueducto, como en electricidad, como en carretera, como en edificios, infraestructura. Escuela. Es básico. Educación. Esto es básico. Las escuelas están ahí. Mira qué básico es que aquí en el Ponchi, cerramos con esto, estamos comparándolo como lo hacían los romanos. Ya los romanos lo tenían cuadrado. Vámonos. Gracias, ingeniero. Se lo agradezco. ¿Está bien? Y usted, si le gusta este contenido, denle like, suscríbase, comente, compártalo. Agradecido siempre por todo el apoyo. Agradecido a los que se unieron al live con Mike POV en el Patreon de anoche. Síganse pendientes. Si usted quiere ser parte de la comunidad de los diestrosos, patreon.com/ladiestra. Nos vemos. Bye.